Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con la última hora de las filtraciones de la UCO sobre el caso Koldo. 490 páginas han llegado a varios medios y destacan indicios de corrupción de Cerdán y una posible manipulación de las elecciones del 2014. Hoy se cumplen 40 años de la llegada de España a la Unión Europea, por aquel entonces Comunidad Económica Europea. A nivel internacional destacamos que un avión con más de 240 personas a bordo se ha estrellado tras despegar del aeropuerto indio de Ahmedabad. El Boeing 787 iba rumbo a Londres y entre el pasaje viajaban 7 portugueses y 53 británicos. Por otro lado, Irán responde a la resolución de la OEIA sobre la seguridad nuclear, anunciando que abrirá nuevos centros de enriquecimiento de uranio. Esto tensa aún más las próximas conversaciones nucleares. Comenzamos. Las protestas contra las redadas migratorias del presidente Trump se extienden por todo el país mientras el epicentro de las manifestaciones, Los Ángeles, suma ya más de 400 detenidos. Zelensky reúne en Odessa a los principales líderes de los Balcanes para debatir sobre la invasión y la guerra híbrida que afecta a sus democracias. Friedrich Merz y Mette Frederiksen debatieron sobre Ucrania, Groenlandia, las tensiones comerciales y el compartido endurecimiento de sus políticas migratorias durante su reunión bilateral. Tusk revalida su cargo tras ganar su moción de confianza en el Parlamento polaco, pero sigue enfrentándose al poder de veto de sus leyes por parte del presidente de Ley y Justicia. La comisaria María Luisa Albuquerque advierte de que España y Portugal deben prepararse para pasar de beneficiario a contribuyente neto de los fondos europeos. Un avión de Air India con destino a Londres se estrella durante el despegue con más de 240 personas a bordo. El incidente ocurrió este jueves, minutos después del despegue en el aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste del país. El avión chocó contra una residencia médica. Por el momento no hay confirmación oficial del número de víctimas. Según la aerolínea, a bordo iban 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. 12 tripulantes iban a bordo del avión. Fuentes del Ministerio de Salud de la India declararon que hay muchas víctimas mortales. Mientras tanto, numerosos heridos han sido trasladados al hospital. Las autoridades afirman que el Boeing 787-8 se estrelló en una zona civil cercana al aeropuerto y que se han recuperado al menos entre 30 y 35 cadáveres de un edificio en el lugar del accidente. La aerolínea Air India declaró en la red social X que está investigando las causas del accidente. Segunda noche del toque de queda decretado por la alcaldía en la ciudad de Los Ángeles tras una semana de manifestaciones y disturbios provocados por las redadas federales de inmigración, mientras las protestas se extienden por las grandes urbes de Estados Unidos. La Guardia Nacional y los marines movilizados por el presidente Trump, cuyo despliegue ha sido llevado a juicio por el gobierno de California, utilizando proyectiles para dispersarlos. Más de 400 personas han sido arrestadas desde el sábado en Los Ángeles, la mayoría por violar las restricciones de movimiento. La alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, Karen Bass, culpa de los disturbios a las redadas contra migrantes. La Casa Blanca ha desplegado 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, una competencia dual pero que generalmente se ejerce a petición de los estados federales. Gavin Newsom, gobernador de California y la figura pública más visible de lo que se ha convertido en el primer gran movimiento de protestas contra Trump tras las elecciones, ha demandado al gobierno por el despliegue de las tropas. Se espera una vista judicial hoy jueves al respecto. Las protestas se han extendido por toda California, pero también en las zonas urbanas de estados históricamente republicanos como Texas, con vínculos históricos y culturales con Hispanoamérica. También se han producido manifestaciones en la capital del Medio Oeste, Chicago, y en la costa este, con Nueva York a la cabeza, con varias detenciones y disturbios. La guerra híbrida de Rusia en toda la región de los Balcanes ha sido uno de los temas principales de la cumbre ucraniana celebrada en Odessa, a la que han asistido los líderes de Rumanía, Moldavia, Serbia, Albania, Grecia, Montenegro, Croacia y Eslovenia. Los planes de guerra rusos apuntan hasta esta región en torno a Odessa y luego hacia las fronteras con Moldavia y Rumanía. Y por supuesto necesitamos protección ya. Pero sobre todo necesitamos garantías a largo plazo de que esto no vuelva a suceder. El presidente rumano, Nicu Orban, ha acusado a Rusia de socavar los esfuerzos de paz en Ucrania.
Rusia rechaza constantemente cualquier iniciativa constructiva y trabaja para socavar el camino hacia la paz. Rusia plantea demandas poco razonables, sabiendo que no pueden ser aceptadas. El único lenguaje que Rusia entiende es la fuerza, y debemos hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a negociar desde una posición de fuerza. La líder moldava Maya Sandu ha advertido de los peligros de la guerra híbrida destinada a influir en las elecciones parlamentarias del país previstas para este otoño por parte de Rusia. Aprendemos cada día con nuevos intentos y nuevas formas, a través de las cuales Rusia intenta interferir en nuestros procesos internos, procesos políticos y procesos democráticos. Va a ser duro, pero queremos que los moldavos decidan por Moldavia en las elecciones parlamentarias y no el Kremlin. Odessa, en la costa del Mar Negro, fue bombardeada por las fuerzas rusas en vísperas de la cumbre. El presidente serbio Aleksandar Vučić ha visitado Ucrania este miércoles para participar en la cumbre Ucrania-Sudeste de Europa, celebrada en Odessa. La participación de Vučić en la cumbre subraya el realineamiento de Serbia con la Unión Europea en relación con la guerra en Ucrania. Serbia se ha posicionado como neutral en el conflicto, pero la reciente visita de Vučić a Moscú durante el desfile anual del Día de la Victoria provocó duras críticas por parte de Bruselas. Se consideró que su visita contradecía los criterios de adhesión a la UE y podía perjudicar el ingreso de Serbia en el bloque. Recientemente, Rusia, por su lado, acusó a Serbia de exportar armas a Ucrania, calificándolo de puñalada por la espalda de uno de los aliados europeos más antiguos de Moscú. La Fundación Humanitaria para Gaza, la entidad privada respaldada por Estados Unidos e Israel para repartir comida en la franja, afirmó que Hamás mató al menos a 8 de sus trabajadores el miércoles por la noche en un ataque a un autobús. Hamás afirmó que las víctimas eran milicianos de Abu Shabaab que colaboraban con Israel. La fundación asegura que todos los pasajeros del autobús eran palestinos y cooperantes humanitarios. La fundación inició sus operaciones en Gaza el mes pasado entre críticas de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y la ONU. Israel y Estados Unidos afirman que el nuevo sistema es necesario para impedir que Hamás desvíe la ayuda del antiguo sistema de distribución de la ONU. Fuentes de la ONU afirman que enfrentaban dificultades de distribución debido a las restricciones israelíes. La Unión Europea corre el riesgo de convertirse en un peón en la rivalidad entre China y Estados Unidos. Esta es la dura advertencia lanzada por Roy Chun-li, principal enviado de Taiwán ante la Unión Europea, en medio de las crecientes especulaciones sobre un reajuste diplomático entre Bruselas y Pekín. En este momento creo que China gasta la mayor parte de su energía y atención en abordar un desafío que es la rivalidad con Estados Unidos. En los últimos 2 meses ya hemos visto pruebas que demuestran que incluso el reencuentro entre la Unión Europea y China se convierte en una prioridad. China todavía ve todas estas conversaciones y la comunicación a través de las lentes de su rivalidad con los Estados Unidos. Así que no podemos dudar del compromiso de China para hacer cambios estructurales, cambios que beneficien a la relación Unión Europea-China, porque la rivalidad con Estados Unidos está ocupando todo, y eso es probablemente lo único que les importa. La Unión Europea y China celebrarán una cumbre de alto nivel a mediados de julio. Uno de los principales temas de la agenda será el comercio, en el que los europeos esperan obtener concesiones tangibles de Pekín tras años de tensiones y contratiempos. Pero Roy Lee dice que las expectativas deben mantenerse bajas. Es muy poco probable que China cambie. Es la forma en que gobierna su estructura económica. No ven ningún beneficio, al contrario, ellos ven los beneficios de continuar esta dominación en la fabricación como un objetivo nacional. Así que a la luz de todo esto, no estamos viendo ninguna prueba que demuestre que China ha estado cambiando de rumbo y moviéndose hacia otras direcciones. Así que no podemos esperar seriamente que China haga grandes compromisos de reforma. A día de hoy, los Estados miembros siguen divididos sobre cómo tratar a China. Algunas capitales abogan por estrechar lazos con China para amortiguar el impacto de los aranceles de Donald Trump.
la lucha contra la pobreza. Pero otras capitales señalan la Asociación Sin Límites de Pekín con Moscú como un factor para desalentar cualquier tipo de reajuste. El canciller alemán Friedrich Merz recibió ayer miércoles a la primera ministra danesa Mette Frederiksen en Berlín para una reunión bilateral entre ambos países fronterizos. Los dos líderes trataron una amplia gama de temas en su reunión, aunque ambos se centraron en analizar la guerra en Ucrania, el endurecimiento en las políticas migratorias o la soberanía de Groenlandia, cuestionada este último año por las amenazas militaristas de Donald Trump. Merz y Frederiksen condenaron los últimos ataques rusos contra Ucrania y reiteraron su apoyo a Kiev. También hablaron de la necesidad de reforzar las defensas de Europa ante lo que calificaron como una amenaza constante para todo el continente por parte del Kremlin. Los dos países de la OTAN subrayaron asimismo que el aumento del gasto en defensa es crucial para la estabilidad de toda la Alianza Atlántica. La migración también fue uno de los temas que los líderes trataron en Berlín, donde ambos coincidieron en la necesidad de dar un giro restrictivo a las políticas de asilo y de inmigración. Merz elogió a Dinamarca por tomar acciones en este sentido, afirmando que Copenhague es un modelo a imitar por otros países. El gobierno polaco superó este miércoles una moción de confianza en el Parlamento con la que el primer ministro Donald Tusk buscaba reafirmar su autoridad tras la derrota de un aliado clave en las recientes elecciones presidenciales. 243 legisladores votaron a favor del gobierno y 210 en contra, sin abstenciones. La votación estuvo precedida por la exposición del primer ministro y una ronda de preguntas de un número récord de 269 diputados. Creo que muchos votantes se sienten aliviados por esta situación y han vuelto a creer que, aunque es difícil, no es más difícil de lo que era y seguiremos adelante, pero tenemos que hacer mucho más para recuperar cierta simpatía. Los políticos de la bancada gobernante mostraron su satisfacción por el resultado. Donald Tusk es el mejor primer ministro que mantiene unida esta coalición y le da la dirección adecuada. Esto es una especie de reinicio, un nuevo comienzo. Esto da paso a una reconstrucción del gobierno porque hay elecciones parlamentarias en el horizonte. Pero sabemos que esta segunda mitad de la legislatura debe ser probablemente un poco diferente. Estamos aprendiendo lecciones y avanzando. Por su parte, los miembros de la oposición criticaron el voto de confianza otorgado a Tusk. Donald Tusk no debería ser ni primer ministro ni diputado. Debería estar detenido. ¿Cómo se puede confiar en un hombre en quien no se confía? ¿Cómo se puede confirmar el gobierno que él dirige? Es una pena para Polonia y una lástima que se vengan otros 2 años así. Tras recibir el voto de confianza, Donald Tusk anunció una reorganización del gobierno que tendrá lugar en julio. El primer ministro subrayó que se trata de cambiar la estructura, que en su opinión es disfuncional, y señaló que aparecerán caras nuevas. La planta navarra de BSH, empresa alemana propietaria de las marcas Siemens, Bosch y Balay, ha anunciado el próximo cierre de su fábrica al sur de Pamplona. Se estima que hasta 650 trabajadores podrían quedarse sin empleo debido a que la producción se deslocaliza y traslada a Polonia o Turquía para abaratar costes empresariales. Las eurodiputadas del Partido Nacionalista Vasco y Movimiento Sumar quieren que el Parlamento Europeo actúe contra la deslocalización y apoye la reindustrialización de Europa, en un momento en el que las incertidumbres geopolíticas debilitan a las empresas. El de BSH no es un caso aislado, ya que también están en marcha deslocalizaciones en empresas como Audi, Volkswagen y ArcelorMittal. Tenemos inestabilidad política, tenemos precios de la energía que son altos, hay incertidumbre económica, está la guerra arancelaria de Donald Trump, tenemos en este caso falta de autonomía estratégica. Esas empresas están buscando costes laborales más bajos, están buscando acceso a materias primas. Aguirregoitia pide simplificar el marco normativo y fiscal para apoyar la producción, la innovación y la competitividad en Europa, mientras que la líder de Sumar en Bruselas, Estrella Galán, pide actualizar la Directiva Europea sobre despidos colectivos, la cual tiene más de 25 años de antigüedad. Galán pide que no haya competencia entre Estados miembros en esta materia. No podemos enfrentarnos dentro de la Unión Europea a una competencia entre Estados en función de los niveles salariales que hay en un Estado miembro u otro. Por tanto, hay que reformar esa directiva de los despidos colectivos e impedir que el dumping laboral sea una amenaza para todas las trabajadoras y trabajadores de la Unión Europea.
A modo de ejemplo, entre 2018 y 2020, el 72% de las empresas francesas que se deslocalizaron lo hicieron dentro de Europa, según el Instituto Nacional de Estadística francés. La UE, el Reino Unido y España han alcanzado un acuerdo político para facilitar el comercio transfronterizo y los viajes en Gibraltar, tras años de disputas en torno a las relaciones del territorio con la UE después del Brexit. El Reino Unido y España llevan años negociando un acuerdo para garantizar la libre circulación de personas y mercancías a través de la frontera terrestre con España del territorio británico. Hasta ahora, uno de los principales puntos de fricción era cómo se gestionaría la frontera. El nuevo acuerdo elimina las barreras físicas, las comprobaciones y los controles sobre las personas y las mercancías que circulan entre España y Gibraltar. Nuestro objetivo compartido y general ha sido asegurar la prosperidad a largo plazo de la región, especialmente mediante la eliminación de todas las barreras físicas, los controles y comprobaciones de personas y mercancías entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo la integridad del espacio Schengen, el mercado único de la Unión Europea y la Unión Aduanera. Todas las partes querían llegar a un acuerdo antes de que entre en vigor el nuevo sistema de entrada y salida de la UE este año. El gobierno británico dijo que el acuerdo resuelve la última gran cuestión pendiente del Brexit, mientras que el ministro de Exteriores español lo calificó como histórico. Con un cambio en las prioridades de la UE, los fondos europeos podrían verse afectados. La advertencia procede de la comisaria europea de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones. María Luisa Albuquerque admite el escenario de una reducción a medio plazo. Los fondos destinados a la convergencia tienen que ver con lo lejos que está cada uno de la media. A medida que entran nuevos países desde niveles más bajos, esa media se desplaza y también lo hace nuestra posición relativa. En una entrevista concedida a Euronews, Albuquerque afirma que países como Portugal o España, que celebran ahora los 40 años de su adhesión a la Unión Europea, deben prepararse para pasar de ser beneficiarios a contribuyentes netos. Todos los países que reciben este apoyo lo devuelven con su capacidad de desarrollo y crecimiento. Y yo diría que la ambición de cualquier país debería ser dejar de ser un beneficiario neto y convertirse en un contribuyente neto. Porque lo que eso significa en realidad es que somos más ricos, que es lo que queremos y lo que Europa nos ha ayudado a construir. María Luisa Albuquerque también habló de la Unión Bancaria Europea. Defiende que los consumidores inviertan sus ahorros en inversiones financieras europeas a medio y largo plazo, incluso con cierto riesgo, y admite que las fusiones en la banca europea son positivas. Portugal celebra este jueves los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea. El acuerdo se firmó el 12 de junio de 1985, aunque Portugal no se convirtió en miembro de pleno derecho hasta el 1 de enero de 1986. Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea y ex primer ministro, recuerda en Euronews cuánto ha cambiado el país desde entonces. En todos los aspectos, la adhesión de Portugal. En todos los aspectos, la adhesión de Portugal a la Comunidad Europea contribuyó a su desarrollo económico, desarrollo social y cultural, a su modernización, a una mayor relevancia en términos de política exterior y de forma muy concreta que los portugueses comprendan y sientan que forman parte de un espacio más amplio, con ciudadanía europea, con libertad de circulación, países europeos y libertad de establecimiento con la posibilidad de poder disfrutar de derechos más amplios en el espacio europeo. Barroso también subraya la importancia de reforzar la seguridad y la defensa en Europa, ya que uno de los objetivos fundacionales del proyecto europeo era lograr la paz a través de la interdependencia económica. Lo que espero ahora es que precisamente frente a estas nuevas amenazas, los europeos se unan democráticamente en torno a una entidad europea de seguridad y defensa que obviamente tendrá que ser compatible con la Alianza Atlántica, preparándose para la guerra para garantizar la paz. La mejor manera de garantizar la paz es estar preparados para la guerra con el fin de disuadir a cualquier agresor potencial.
qualquer potencial agressor. Las celebraciones comienzan este jueves con una ceremonia en el Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa. Fue allí donde hace 40 años el entonces primer ministro Mário Soares firmó el Tratado de Adhesión. Está previsto que hablen Roberta Metsola, Antonio Costa, el primer ministro Luís Montenegro y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Vivatech, el mayor congreso europeo de startups tecnológicas, regresa a París. Durante 4 días, 165.000 visitantes y más de 13.000 empresas emergentes de unos 50 países se darán cita bajo un mismo techo. Este año, la inteligencia artificial vuelve a ser la estrella indiscutible del salón. Hablamos con algunos de sus participantes para que nos cuenten cuáles son las novedades de cara al año que viene. La inteligencia artificial está pasando de la ciencia ficción a su puesta en marcha y estáis a punto de descubrir 13.000 startups y lo que ellas significarán para los negocios, nuestras vidas o nuestras democracias. En segundo lugar, hay un contexto geopolítico que es absolutamente increíble y la tecnología juega un papel muy importante. Entre las innovaciones de este año destacan las que utilizan la inteligencia artificial al servicio de la salud mental. Es el caso de Emobot, una empresa emergente que monitoriza a distancia los trastornos del estado de ánimo. Es una aplicación que se instala en tu teléfono y ordenador y analiza las expresiones faciales una vez por segundo. También analiza la voz cuando hablamos con un colega u otra persona. Y luego agregamos los datos sobre el movimiento, que es uno de los síntomas de la depresión. Así que todos estos datos los juntamos y hacemos un panel de control para el médico, permitiéndole monitorizar la evolución de los síntomas. Otra solución para el bienestar mental es la startup Amoy. Esta combina neurociencia y fragancias para provocar un cambio en las emociones en pocos minutos. Su creadora, Pascale Fontaine, está convencida de sus beneficios. El objetivo de Amoy es estimular tu estado emocional en 5 minutos. La relajación, concentración, alegría o energía. Trabajamos en neuronas activas con fragancias que han sido probadas con estudios neurocientíficos para potenciar tus estados emocionales. Y la salud mental es muy importante. En Vivatech, la innovación no consiste solo en ordenadores más inteligentes o aplicaciones más potentes. También trata de cuidar nuestra salud mental a través de algoritmos o fragancias. ¿Qué países europeos pierden más puestos de periodistas y autores? Los últimos datos de Eurostat muestran señales dispares en el sector de medios. Baja la tasa de autores, lingüistas y periodistas en toda la UE. Actualmente hay menos de 870.000 trabajadores en estos campos, lo que supone un descenso del 2,5% respecto a 2022. La caída más acusada se registra en Portugal, de más del 29%. Países Bajos también perdió una parte significativa con un descenso del 17,1%, seguido de cerca por Austria con un 15,4%. Pero no todo va cuesta abajo. Las cifras se dispararon en Luxemburgo, Letonia y Lituania. En términos generales, Alemania lidera con diferencia con casi 240.000 profesionales en activo, muy por delante de Francia en segunda posición con menos de 93.000, seguida de España, Italia y Polonia. A pesar de haber perdido cerca del 13% de sus periodistas desde 2022, Francia sigue siendo el país de la UE con más editores, casi 24.000. El número en el conjunto de la UE ha crecido un 9% desde 2021. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Portugal, Malta, Francia y Bulgaria. No, este vídeo no muestra un ataque de la OTAN contra Moscú. Este vídeo, que está circulando ampliamente en redes sociales, describe de forma falsa a las fuerzas de la OTAN atacando Moscú de noche. Los usuarios afirman que el ataque contra la capital rusa ocurrió a principios de este mes, en vísperas de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul. El vídeo acusa a la OTAN de intentar iniciar una guerra nuclear con Rusia. Un presentador estadounidense de extrema derecha, el conocido conspiranoico Alex Jones, compartió esta afirmación no contrastada en una
publicación que ha sido vista más de 2 millones de veces en X. Pero la afirmación es falsa. Hemos utilizado una búsqueda inversa de imágenes para identificar el origen de este video y hemos averiguado que este fue grabado en diciembre de 2023. Muestra a la Fuerza Aérea de Ucrania atacando una nave militar rusa en Crimea usando un misil de crucero. Ese ataque dañó un gran buque de desembarco que Rusia estaba utilizando para transportar tanques y desembarcar a sus tropas. Ocurrió en el puerto de Teodosia, en Crimea, que Rusia se anexionó en 2014. Algunos usuarios también han relacionado este vídeo con la llamada Operación Telaraña, en la que Ucrania dice haber destruido hasta 40 aviones militares rusos utilizando aviones no tripulados. Pero el vídeo no guarda relación alguna con esa operación y no muestra un ataque con drones. Las fuerzas de la OTAN no han participado directamente en ninguna actividad militar como parte de la guerra de Rusia en Ucrania, pero suministran a las Fuerzas Armadas ucranianas equipos militares y armas, incluidos misiles de largo alcance. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como por ejemplo quién ha recibido el Premio Princesa de Asturias a la investigación científica y técnica en 2025. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews Hoy. Y para terminar, como siempre, les dejamos con el vídeo No Comment del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Bye.